gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Toma tu asiento. Dios te bendiga grandemente. Esta noche maravillosa donde Dios quiere bendecir nuestras vidas y ministrarnos. Hoy estamos en compañía, del pastor Luna, que está aquí de visita junto a la pastora Gabriela. ¿Querés pasar a saludar, Fran? ¿No? Bien, gloria a Dios. Estamos bendecidos. Alabado. Vino a saludar a su mamá porque hoy es el cumpleaños de la pastora Alicia. Cumple 40 y tanto, para la gloria del Señor. Después le vamos a cantar el feliz cumpleaños. No metamos en lío. Bien. Me encantaría hacerle una pregunta en esta noche. ¿Cuántos desean crecer? Díganme en un fuerte amén. Una de las cosas, porque hay muchas motivos por los cuales por ahí se impide el crecimiento, ¿no? Y normalmente yo soy bastante autocrítico conmigo mismo cuando veo que no estoy creciendo o no me estoy desarrollando. Y trato de alguna u otra manera de generar un cambio ante esas situaciones. Veo que uno de los grandes problemas que acontecen dentro de la iglesia de Jesucristo es que a veces estamos esperando que Dios actúe cuando ya Dios dijo todo lo que va a hacer, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es, número uno es creer, y número dos es avanzar. Cuando se trata de creer, usted sabe que implicamos el caminar en fe. Y cuando uno camina en fe dice, yo estoy creyendo que Dios va a hacer algo. Por eso es que determino hacer como Abraham. Dios me manda, yo obedezco y comienzo a caminar. El punto es que cuando empezamos a crecer y a desarrollarnos, mientras usted estaba en el anonimato no pasaba nada. Cuando usted empezó a crecer, comenzaron a acontecer obstáculos, barreras, oposición, se levanta el infierno, hay desacuerdo entre las personas que te rodean. A veces hasta la familia se levanta en contra de lo que usted está haciendo, intentando de alguna u otra manera decir que lo que usted hace está equivocado. Y ahí es cuando viene el gran conflicto, donde nosotros o nos quedamos allí varados, escuchando, viendo, observando o discutiendo, o determinamos seguir adelante. Yo me he dado cuenta que esa es una de las facetas en la cual la iglesia se queda muchas veces. En el área económica, en el área espiritual, en el área emocional, en el área ministerial. Cuando llegan a ese punto donde la presión viene por causa de haber tomado allí el arado, de decir, me voy a lanzar a crecer, ahí nos hemos dado cuenta que muchos se quedan y otros hasta llegan a retroceder, diciendo no estamos preparados para seguir avanzando, pareciera que el infierno se me levantó, o inclusive hasta llegan a decir parece que no es de Dios lo que estoy haciendo, ¿no? Y yo me he dado cuenta que nosotros somos muy responsables de tomar una decisión muy clara. Cuando la Biblia nos expresa, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas. Entonces significa que el camino que usted va a transitar en Dios, digan conmigo, es diferente. Entonces nosotros queremos aplicar dentro de la conquista y dentro del crecimiento que Dios está trayendo, queremos seguir aplicando la misma metodología. A veces el mismo lenguaje, a veces la misma manera de actuar, de proceder y hasta de pensar. Y no nos damos cuenta que cuando Dios dice todo hecho es nuevo, significa que vamos a tener que transitar un nuevo caminar. Vamos a tener que, obviamente, ser más dependientes de aquel que nos va a enseñar cómo caminar en esta etapa nueva de mi vida. Entonces, yo me he dado cuenta que el pueblo de Dios fue desafiado constantemente a llegar a la conquista, y luego que conquistaron, perdurar sobre esa conquista, es decir, sostener aquello que Dios se le había entregado. El enemigo venía, los batallaba, ellos se equivocaban, se apartaban de Dios, se volvían a Dios, etc. Y era una continua guerra constante para tratar de mantenerse
firme. Una vez que conquistamos, siempre Dios va a provocarnos a que no solamente podamos sostener lo que hemos conquistado, sino a poder seguir avanzando. Yo recién charlaba un poquitito con los pastores y les decía, qué tremendo cómo Jacob antes de morirse dio directivas, bendijo inclusive hasta los hijos de José, e inclusive dejó una orden, dijo, ¿saben qué? Yo no quiero que mis huesos se entierren acá en Egipto, yo quiero que me entierren allí en el sepulcro de mi padre, allí en la tierra de Canaán, ¿no? Fíjense que hasta el deseo que él tenía de decir, yo nací para estar en aquel lugar. Y esa es una de las cosas que a veces no nos damos cuenta, que nosotros nacimos para estar en aquel lugar. Y ese lugar implica seguir caminando para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. José mismo, sí, dijo, yo no quiero que esté en este lugar. Por eso que cuando el pueblo de Dios sale de la tierra de Egipto, levantan los huesos de José y se los llevan con ellos. Entonces, qué tremendo a veces cuando nosotros nos quedamos, nos detenemos. Yo quiero decirle algunas de las cosas que impiden el crecimiento, sí, que impiden el desarrollo. Así que acompáñame por favor al libro de Primera de Samuel, capítulo 3, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel dice que ministraba a Jehová en presencia de Elí. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estaba allí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que las lámparas de Dios fuesen apagadas, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose a Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. ¿Cómo le llamaba Elí a Samuel? Hijo mío, ¿no? ¿Sí? Así le llamaba, lo consideraba un hijo, ¿no? Samuel no había conocido aún a Jehová, ¿sí? Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamara dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como a las otras veces, Samuel, Samuel, es decir, la cuarta vez. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere, dice, le retinirán ambos oídos. Y aquí dice, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí, dice, no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y dice, Samuel temía descubrir la visión a Elí. No se sabe puntualmente cuántos años tenía Samuel cuando Dios le empieza a hablar y comienza a revelarle las cosas que vendrían por delante. Puntualmente, sí, sobre el sacerdote de oficio que estaba allí en el templo y sobre los hijos del sacerdote. Nos damos cuenta que el joven estaba en el lugar correcto, que era la casa de Dios. Notamos que
El joven estaba haciendo lo correcto porque dice que servía a Jehová. Y si seguimos escudriñando otros versículos más, dice que tenía un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Vemos que aun cuando nosotros escudriñamos la Escritura, la Biblia dice, acompáñenme para poder ahondar un poquitito más, en el capítulo 3, en el versículo 19 dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y él no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Es decir, mis queridos hermanos, nos damos cuenta que hubo un tiempo donde Dios se le revela, donde Dios le habla, y a donde aquí aparece en escena en el capítulo 3:19, dice que él era un profeta de Dios. Normalmente tengo la bendición de preparar líderes, obreros, pastores, etcétera, ¿no? Y siempre viene esa pregunta de cómo crecer y desarrollarse, ¿no? Y uno, dentro de nuestras posibilidades o poquito entendimiento que tenemos, intentamos explicarle cómo ellos pueden desarrollarse y crecer, e intentar quitar los límites que muchas veces tenemos. Cuando yo miro la historia de este joven, una de las cosas que sucede es que su mamá hizo parte de lo que iba a manifestar mañana Dios como propósito sobre la vida de Samuel. Pero Ana, que era su mamá, no lo hizo todo. Vemos que Elcana no provenía de una tribu que por ahí de repente uno podría llegar a decir venía de la tribu de Leví, de una tribu sacerdotal, o venía de la tribu de Judá, etcétera, ¿no? Vemos que el hombre subía todos los años a Silo para ofrecer sacrificio a Dios, ¿no? Y nos damos cuenta que el papá era una persona común, ¿no? Una persona normal, que él hacía su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Venir a ofrecer sacrificio para pedir la bendición sobre su familia y pedir la bendición sobre todo lo que él tenía. De la misma manera su mamá era una persona común que tenía un problema. El problema que tenía es que era estéril. Que su mamá hizo su trabajo en el momento que tenía que hacer su trabajo. ¿Y cuál era el trabajo? Acercarse a Dios para que Dios le pudiera conceder un hijo. Y que ese hijo viniera milagrosamente a su vida debido a que ella no podía tener hijos. Y ella le dice a Dios: si tú me lo das, yo lo voy a consagrar para ti. Entonces nos damos cuenta que cada uno funcionaba en el lugar que le correspondía. El papá ofrecía sacrificio, la mamá venía con el papá, la mamá se compromete con Dios. Y la mamá a los 3 años, se calcula, después que lo desteta a Samuel, viene y lo trae y lo presenta delante de Elí. Y le dice: mira, sabes, este es por el niño por el cual yo clamé, vengo y te lo presento para que él le sirva al Señor. Elí, ¿qué hace? Elí lo toma, y usted va a ver que yo le resalté en uno de los versículos que Elí lo llamaba hijo. Entonces lo toma como hijo espiritual. Pero dígame fuerte, por favor, pero no es todo. No es todo. Habrá gente que podrá tenderte una mano y te podrá traer a la iglesia. Tu mamá podrá estar orando por tu vida para que vos seas librado de las fuerzas del enemigo. Pudiste haber nacido producto de un tremendo milagro de parte de Dios. Pero usted y yo tenemos que entender algo muy importante: que eso no es todo. Hay momentos en la vida donde Dios se tiene que revelar a nosotros. Por más que papá hubiera tenido buenas intenciones, por más que mamá podía haber llegado a decirle a Samuel: sabes, Samuel, vos naciste con un propósito y naciste siendo un milagro, y por eso que vas a ir allí a servir en el templo. Le podía haber llevado ese tipo de información y haberle aconsejado eso. Y el mismo Elí, hermanos queridos, le podía haber dicho: mira, cuando estás acá en el templo vas a tener que servir al Señor. Pero hubo un momento determinado donde Dios se quería revelar a la vida de Samuel.
Porque por más que los hombres hicieran lo que hicieran, hasta que Dios no se revelara, Samuel tampoco iba a entender para qué había sido llamado con propósito en las manos del Señor. Yo le decía a los pastores, vamos a notar o notamos que Dios tuvo que liberar al pueblo de Israel que estuvo 430 años en Egipto. Y no es que Dios levantó una persona de todos los judíos o hebreos que estaban en cautividad. Dios tuvo que levantar a una persona que se crió con una cultura egipcia y que después tuvo que estar en el desierto. Y Dios no lo llamó estando en Egipto, Dios lo llamó estando en el desierto, y no lo llamó estando con una multitud, lo llamó estando solo, e inclusive lo llamó a un hombre que había cometido un asesinato. ¿Y qué es lo que hizo, mis queridos hermanos? Que el hombre no dudara, es que pudo ver la gloria y el poder de Dios y pudo aceptar el desafío de tomar el llamado de Dios y poder ser conducido bajo las directrices del Señor. Usted va a notar que Dios se le revela a José cuando él tenía 17 años y Dios lo tuvo que separar de su familia y Dios tuvo que cumplir el propósito que había sobre su vida, no en su casa, no con sus hermanos, sino fuera de su casa, y no en una posición justa, sino en una posición injusta, mirándola desde la perspectiva humana. Pero Dios, aún desde la perspectiva humana que parecía injusta, que había sido vendido como esclavo, que había sido metido en la cárcel injustamente, de allí lo rescata Dios para sacarle las vestiduras de esclavitud y ponerlo con una vestidura de gobierno en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios le había hablado y le había dicho que eso habría de pasar sobre él. Dice la Biblia que sus hermanos, a causa de los sueños, le tenían envidia, lo aborrecían. No es que lo aplaudían, no es que decían qué tremendo cómo Dios te va a usar, pero dice que su padre meditaba en lo que él decía. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. El hecho de que usted haya experimentado en esta casa tiempos de restauración, el hecho que usted haya experimentado una palabra del cielo que haya venido directamente a su corazón, yo quiero decirle algo, no es todo, solo es el principio de lo grande que le está esperando por delante en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener nosotros para seguir avanzando? Es la actitud que tuvo, hermanos, Samuel, pero también la actitud que tuvo Dios. Tocalo a tu hermano que tenés al lado y decirle, Dios es insistente, decirle. Dios es insistente. Dios te va a insistir y te va a insistir y te va a insistir. De hecho, yo he conocido gente que han estado, no sé, en un boliche, han estado consumiendo, han estado tomando, qué sé yo, alcohol, y de repente se le cruza una persona y le empiezan a profetizar. Y uno dice, ¿cómo puede ser estando alcohólico y estando... el profeta Cristian se sorprendía porque él conoció a un pastor, hoy está en la presencia del Señor, gracias al Señor que está ahí arriba, ¿no? Y se sorprendía porque dice que lo veía que se alcoholizaba, que cuando lo veía alcoholizado dice que profetizaba. Como que el don se le activaba más, ¿no? Y uno dice, che, qué tremendo. En nuestra mente obviamente no entran un montón de cosas. Pero sacando los errores, el pecado del hombre, las equivocaciones, Dios siempre va a insistir en que usted tiene que hacer algo para el reino de Dios. Dios siempre va a insistir en que en un momento determinado Dios quiere salirte al encuentro y te va a llamar una vez, te va a llamar 2 veces, te va a llamar 3 veces. Y lo que va a intentar el Señor es que usted pueda comprender que Dios a usted lo creó con un propósito en su vida y para que usted funcione en esta tierra para la gloria del Señor. Vuelvo a repetir, para que usted funcione para la gloria del Señor. Hermanos, ¿sabes qué es lo que marcó la diferencia de Samuel con mucha gente? Que Samuel no chapeó y dijo, miren que yo nací por un milagro.
Samuel no chapeó ni de dónde venía. Samuel tampoco dijo, miren que mi mamá, yo soy producto de un milagro. Samuel no dijo, miren que yo estoy acá por voluntad de Dios. Él no chapeó, sino que él se mantuvo en una posición de función hacia Dios sin esperar nada a cambio. Porque inclusive hasta Samuel se podía parar y decir, yo no tengo ejemplo de Elí. Sin embargo, dice la Biblia que Samuel, hermanos, tenía un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Samuel podía llegar a decir, mira, los hijos de Elí, ¿cómo son? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Mira cómo son los hijos del pastor, mira cómo son los hijos de los pastores. Si ellos se comportan así, entonces ¿qué queda para mí? Yo creo que uno tiene que entender algo muy importante. La manera de crecer y de que los obstáculos usted los pueda pasar por encima y no que los obstáculos lo pasen por encima a usted, es que usted deje de mirar aquellas cosas que pueden llegar a frenarla. Lo vuelvo a repetir. ¿Cuántos quieren crecer? Díganme en un fuerte amén. Tócalo a tu hermano y decirle, hacete cargo entonces, decirle, de lo que tú eres. Hacete cargo de lo que tú eres. Hacete cargo de lo que vos sos. Hacete cargo de lo que yo soy. Mi pastor no evangelizaba, sin embargo yo evangelizaba 3 veces a la semana. Y no es que mi pastor me decía, tenés que salir a evangelizar. Yo salía a evangelizar. Y tenía una carga por las almas, se iba, golpeaba puerta por puerta. Y se iban abriendo y después íbamos a ministrar esos hogares. Y de esos hogares las familias se convertían y luego venían a la iglesia. Y luego ya hacíamos, sin conocer un trabajo apostólico, hacíamos un trabajo apostólico. Consolidamos a esas familias, alentándola, yendo a los hogares, visitándola 1, 2 veces, hasta 2 veces por semana, para decirle no se queden. Y sin saber de que había célula, le estoy hablando hace 30 años atrás, nosotros íbamos a las casas, orábamos por ellos, tratábamos de enseñarles lo poquito que sabíamos de la Biblia. Y gracias al Señor, algunos de ellos hoy permanecen en Dios y otros hasta son pastores para la gloria del Señor. Pero yo nunca miré si mi pastor evangelizaba. Yo entendía que Dios me estaba llamando a evangelizar. Yo nunca miré si mi pastor oraba de rodillas, de pie, se paraba y oraba 24 horas, 30 horas. Yo iba y buscaba a Dios porque sentía muy fuerte el llamado de parte del Señor. Yo no miraba si mi pastor de repente él apoyaba la obra o no apoyaba. Lo poco, lo mucho que yo tenía, iba y sembraba para la obra, para que la obra pudiera seguir creciendo y seguir estando de la manera que yo entendía que tenía que ser la casa del Señor. Yo nunca miré a las personas que de repente pisaban a otros para tratar de escalar. Criticaban a otros para tratar de ellos sentirse importantes. Solo entendía que era importante para mí servir al Señor y era importante para mí aprender a conocer al Señor. Hermanos, el libro de Génesis capítulo 28, del versículo 10 en adelante, habla de un hombre llamado Jacob. Un hombre que desde que sale de la casa de su padre, en la casa de su padre actuó incorrectamente, actuó bajo traición, actuó bajo engaño, actuó bajo una influencia de su madre equivocadamente. Y desde el momento que él sale de la casa de su padre, ¿con quién se encuentra? Se encuentra con Dios. Y el hombre, ¿qué le pasa cuando se encuentra con Dios? Lo primero que dice, Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Yo no lo sabía, no sabía que Dios estaba. Hermano, ¿por qué no lo sabía? Porque el hombre estaba encerrado en un sistema equivocado, en un pensamiento errado, en una posibilidad humana de cómo proceder y cómo alcanzar las cosas. Pero desde el momento que él sale de ese sistema equivocado, que Dios permite que Saúl se levante en contra de él con ánimo de destruirlo y hasta de quitarle la vida, él tuvo que huir de su casa. Pero ese despegue de su hogar hizo que él se pudiera encontrar con el Señor.
Ya no estaba bajo la responsabilidad de papá, ya no estaba bajo la responsabilidad de mamá, ya estaba bajo su propia responsabilidad. Y el haber tomado, hermanos, esa actitud de decir, está bajo mi responsabilidad, todo lo que viene por delante, si bien su mamá le dijo, andate a mi hermano Labán, el hombre hacía caso, pero estaba bajo su responsabilidad comenzar a transitar la vida. Y como él empezó a entender que estaba bajo su responsabilidad, Dios le sale al encuentro. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Dios le dije, ¿sabes qué? Yo tengo para vos, para tu descendencia esta tierra, y te voy a bendecir a ti, voy a bendecir a tus generaciones y voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y ¿sabes qué? No te voy a dejar hasta que yo no cumpla todo lo que he dicho acerca de tu vida. Y el hombre tuvo miedo, el hombre tuvo temor, porque Dios se le había revelado, porque Dios se le había mostrado. Él dijo, Jehová Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Es decir, había escuchado de Dios, le habían contado de Dios. De la misma manera que sucedió, hermanos, en la historia bíblica, le habían hablado a Samuel de Dios. Y como a muchos de nosotros nos hablan de Dios, pero qué bueno es cuando permitimos que Dios comience a hacerse presente en medio de nosotros. Para eso tenemos que quitarle la culpa a los demás. Deja de echarle la culpa a tu esposo. Deja de echarle la culpa a tu esposa. Deja de echarle la culpa a tu líder. Deja de echarle la culpa a tus pastores. Deja de echarle la culpa a los gobernantes de nuestra nación. Deja de echarle la culpa a los demás y hacerte responsable de aquello que Dios quiere hacer con tu vida. Porque cuando te haces responsable de lo que Dios quiere hacer con tu vida, estás a la puerta de un grande crecimiento sobre ti en el nombre bendito de Jesús. Hay personas que me dicen, no, lo que pasa es que Dalila me tentó. Mentira. Tu concupiscencia se manifestaron. No, lo que pasa es que Jezabel me atacó. Está bien, te atacó, pero te dejaste derrotar por Jezabel. Porque en la Biblia no aparece que Elías fue derrotado por Jezabel. Porque en la victoria de Elías está tu victoria. Lo vuelvo a repetir, en la victoria de Elías está tu victoria. Entonces nos damos cuenta que constantemente estamos justificando nuestros actos e inclusive nuestra falta de responsabilidad. En estos días hablaba con un Timoteo y yo le decía, cuando vos te pusimos como Timoteo, ¿te enseñamos cuál era tu función? Sí, apóstol. Bien, eso es lo que tenés que hacer. Y me miraba como diciendo, ¿qué me querrá decir? Y sí, si tú eres Timoteo, a vos se te explicó lo que tienes que hacer. Tienes que funcionar por encima de aquellas personas que cumplan o que no cumplan, que hagan o que no hagan, que sean o que no sean. Porque a vos se te fue asignado algo y tú eres responsable de que eso que se te asignó comience a crecer o directamente desaparezca. Si tú valoras aquello que se te asignó, le mostrarás valor, es decir, testimonio. Ahora, si tú no valoras lo que se te asignó, no tendrás testimonio porque no tendrás función. ¿Se acuerdan que yo le dije? Hay que entender que es importante, porque cuando nosotros entendemos que hay algo que es importante, le daremos importancia. Porque lo importante se manifiesta en nosotros en importancia a través de las obras. Entonces, si para mí el llamado es importante, yo comenzaré a tener importancia sobre ese llamado y daré testimonio a través de ¿qué? De mis obras. Entonces, muchas veces nosotros, por estar justificando nuestra falta de compromiso y de responsabilidad, hermanos, justificamos nuestra función o nuestra falta de función. No funciono correctamente porque mi líder no me tiró un mensajito. No hago esto porque nadie a mí me llamó. Pero si ya desde un principio se te dijo lo que tú tienes que hacer. No es que las cosas cambiaron, sino hoy se sigue sosteniendo exactamente lo mismo que tienes que hacer, porque esa es la antesala para un desarrollo en tu liderazgo.
¿O a usted no le ha pasado, querido líder y querido pastor, que muchas veces no ha querido funcionar en su asignación? Pero se ha dado cuenta que aunque hay gente que a usted lo está provocando para que usted salga de ese lugar, de su asignación, usted sabe que dentro del terreno que Dios le ha entregado, allí usted, hermano, tendrá una grande victoria en el nombre de Jesús. Pero si a ti te provocan y sales del terreno, el que tendrá victoria es el que te está provocando en el nombre de Jesús. Vez pasada yo le puse un ejemplo muy claro. Si usted ve un tiburón en el mar y usted se mete a donde está el tiburón, seguramente el tiburón lo va a lastimar o inclusive le quite la vida. Pero si usted agarra una caña y pesca al tiburón y lo saca para afuera, ¿quién es el que tiene autoridad? Usted. Porque usted el tiburón lo sacó de su hábitat y lo metió en la suya. Entonces usted tiene autoridad en su posición. Entonces, una de las cosas que le sucedió a Samuel es que Samuel no se movió de su lugar. Por eso es que cuando Dios lo llamó, ¿a dónde fue corriendo? A Elí. Y aunque Elí, hermanos, no tenía un buen testimonio, ¿cómo lo llamaba a Samuel? ¿Cómo lo llamaba? ¿Cómo lo llamaba? Y él hacía valer su posición como hijo, acudiendo ¿a dónde? A su padre. Escuchó una voz y ¿a dónde fue? A su padre. Porque su padre le tenía que dar directivas del por qué lo estaban llamando y qué es lo que estaba pasando. Su padre, bien, mal, entendió a la última vez o por tercera vez de que Dios estaba llamando a Samuel. Entonces le dijo, cuando te vuelvan a llamar, decile, habla Jehová porque tu siervo te oye. Muchas veces escuchamos las voces de personas equivocadas. Dalila escuchó la voz de los filisteos que le propusieron, si nos entregas a Sansón, te daremos a cambio piezas de plata. Creo que Salomé, la hija de Herodías, sí, escuchó a su madre. Y su madre le dijo, cuando estés bailando y el rey esté contento y alegre y te pregunte qué es lo que quiere, decirle que te traiga la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. ¿A quién escuchó? A su madre. Escuchó un mensaje equivocado que terminó con la vida de un profeta. Allí lo mismo sucedió, mis queridos hermanos, cuando vinieron los sacerdotes. ¿A quién? En este caso, a Judas. Che, si nos entregas al Señor, te vamos a dar piezas de plata. ¿Qué hizo? Escuchó las personas equivocadas. Y él buscó su conveniencia. Recibió las piezas de plata, lo traicionó al Señor. Y dice la Biblia que después se arrepintió y quiso devolver las piezas de plata. Y dijeron, no, a vos se te pagó por esta situación. Y se terminó matando. Hermanos, cuando se trata de escuchar a las personas, siempre te van a hablar lo que vos querés escuchar o lo que a vos te conviene. Si estás carente de sentimientos, siempre vas a encontrar a alguien que te agarre y te tire mimos en el oído. Si estás carente de economías, habrá alguien que vendrá y te querrá proponer un negocio multimillonario. Si estás carente de un liderazgo y de una falta de reconocimiento, entre comillas, siempre va a haber alguien que te va a decir, venite para acá, porque seguramente acá te van a reconocer lo que no te reconoce en aquel lugar. Pero qué bueno es cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer y no lo que nosotros queremos hacer. Porque cuando nosotros comenzamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, ahí estamos preparados para escuchar la voz del Señor. Cuando el Señor te llame y te diga, Samuel, Samuel, y aunque usted no entienda la voz de Dios, y aunque usted no la conozca, y aunque la palabra de Dios no te sea revelada, sabe que tarde o temprano el Señor te va a volver a llamar, y creo que te va a sorprender poderosamente, porque va a marcar en tu vida un antes y un después en el nombre de Jesús.
Sucedió con Moisés, sucedió con Samuel, sucedió con David, sucedió con los discípulos del Señor, sucedió con mi persona, sucedió con un montón de pastores. Cuando nos quisimos autoconvocar, hicimos las cosas a nuestra manera y le hicimos mal. Pero cuando el Señor nos convocó, tuvimos el respaldo de parte del Señor y vimos la gloria de Dios hacerse manifiesto en medio de nosotros. Por eso es que, mis queridos hermanos, les vuelvo a repetir, uno de los grandes obstáculos que hay, que en el momento que Dios nos está llamando y que Dios te está desafiando para desatar sobre tu vida un llamado poderoso, nosotros no estamos dispuestos, hermanos, a querer seguir escuchando la voz de Dios o aceptar el desafío de prenderme en lo que Dios me dice. ¿Sabe por qué? Porque le vuelvo a decir, a cada uno de los personajes que le nombré, hermanos, estaban solos, tuvieron un trato directo con el Señor. Entonces pareciera que cuando nos sentimos a gusto con una persona, nos sentimos a gusto con otra persona, lo primero que decimos, tal vez Dios nos va a llamar juntos. Tal vez Dios va a hacer algo poderoso a través de los 2, de los 3, de los 4 o de todo este grupo. ¿Sabe cuánta gente yo he escuchado que me han dicho, el Señor nos unió como equipo para ver la gloria de Dios? Hoy no están juntos. Porque lo primero que ellos vieron fue la afinidad que tenían. La afinidad, el lenguaje, la palabra. Hermano, es bueno que vos te lleves mal a veces con las personas. ¿Saben por qué? Porque de allí van a sacar las cosas malas que están dentro de tu corazón. Es bueno que tengas personas, hermano, que constantemente te estén allí provocándote a que salga todo eso que quiere impedir el desarrollo del crecimiento de Dios. Entonces ahí en ese momento tú vas a tomar la decisión de decir, entiendo que esto tiene que ser sacado de mi vida para que sea colocado aquello nuevo que Dios tiene para mí. Entonces les vuelvo a decir, hermanos, Samuel no podía echarle la culpa a su mamá, ni tampoco podía justificar su llamado. Samuel no podía echarle la culpa a su papá, ni tampoco justificar su llamado. Samuel se tuvo que hacer responsable de su llamado. Y el haberse hecho responsable, Dios dio testimonio. Porque de hecho la Biblia nos enseña que Samuel no solamente fue un fiel profeta de Dios, sino que Samuel fue un juez, un regente, un gobernante que supo conducir al pueblo de Dios bajo una dirección correcta del Espíritu del Señor. Entonces, iglesia de Cristo, no se detenga más. No esté pensando a ver si gana tal o cual gobernante y conforme a quien gane, conforme a cómo va a estar su economía. Su economía va a estar segura si usted la pone en las manos del Señor. ¿Saben que el Señor me despertó a las 4 de la mañana? El día viernes yo tenía que viajar y normalmente me levanto a las 5 para viajar. Pero, y no es que me acosté muy temprano, me acosté 1:30 de la mañana. Y el Señor me despertó a las 4 de la mañana para hablarme y para decirme, es necesario que mi iglesia, que mi pueblo, en este tiempo que hoy está viviendo, aprenda lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 22. Voz de Dios y no voz de hombre. La Biblia cuenta en esa historia bíblica que se levantaron a proclamar, a proclamar, a proclamar, a proclamar y a decir, queremos escuchar voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y dice la Biblia que como allí, hermanos, esperen que lo voy a buscar. Alabado sea el nombre de Jesús. Capítulo 12, versículo 22. Dice la Biblia, el pueblo aclamaba a gritos, voz de Dios y no voz de hombre. Al momento un ángel del Señor hirió, dice a Herodes, dice al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto, dice, no dio la gloria a Dios y expiró comido por gusanos. Y el versículo 21 dice, un día señalado Herodes. Puntualmente habla de un gobernante, habla de un regente. Un día señalado Herodes, vestido con ropas reales, se sentó en el tribunal, dice,
y les arengó. Es decir, él estaba sentado y el pueblo clamaba: queremos escuchar voz de Dios y no voz de hombre. Como el hombre no le quiso dar gloria a Dios, un ángel lo hirió y los gusanos se lo comieron. Yo creo que nuestras esperanzas tienen que estar puestas en el Señor, y yo creo que ahora ha llegado el tiempo donde la iglesia de Cristo, nuestra querida Argentina, se tiene que levantar y decir: Señor, queremos escuchar tu voz para nuestra nación en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo creo así. Entonces yo me quedé muy tranquilo cuando escuché esa voz, porque dije: bueno, Señor, gracias. Gracias porque ya está totalmente claro. Mi oración va a estar direccionada en eso. Mi oración va a estar direccionada en este pasaje bíblico. Entonces, iglesia, le vuelvo a decir, no tomamos responsabilidades, y eso hace que nos quedemos detenidos, que nos quedemos frenados, que nos quedemos estancados. Y por más que usted le eche la culpa a uno, le eche la culpa al otro, le eche la culpa al otro, lo que a usted se le va a demandar es su posición. Es lo que a usted se le entregó. Por eso es que la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. La Biblia nos enseña, hermanos, que conforme a nuestra capacidad se nos da, pero allí aún mismo dándonos conforme a nuestra capacidad tenemos la responsabilidad de multiplicar lo que el Señor nos ha entregado. Así que en esta noche póngase de pie, por favor, y deje de estar mirando a los demás, deje de estar mirando la economía de los demás, deje de estar mirando y echándole la culpa a los demás, deje de estar mirando si sucede, no sucede, si pasa, no pasa, si te dan o no te dan oportunidad. Yo he entendido y siempre le digo a las personas que estamos adiestrando y formando, le digo: saben que constantemente yo siempre me he preparado, desde leer, desde orar, desde ayunar, de prepararme, de creer, y nunca he estado esperando en la promesa de un hombre, la posibilidad, la situación, que te voy a abrir puertas, que te voy a llevar a tal lugar, que te voy a llevar a tal lugar. Hoy, de hecho, cuando me proponen eso, le digo: déjalo ahí nomás, no me digas nada. Me dice: no, pero apóstol, ¿verdad? Yo lo quiero llevar. No me digan nada. Que si el Señor está en el asunto, el Señor es el que se va a encargar de llevarme hasta ese lugar. Usted quiere ser la puerta, vamos a manejarnos correctamente. No por sus sentimientos, no por su motivación, sino porque el Espíritu de Dios es el que está poniendo esta situación. Entonces, estamos, hermanos, constantemente queriendo tener el contacto de uno, el contacto del otro, el contacto de allá, el contacto de allá y el otro de acá. Y los favores de los hombres, ¿saben cómo se pagan? Con favor de hombre. Así se pagan. Los favores del cielo, ¿saben cómo se pagan? Creyéndole al Señor. El cielo te dice: tengo esto para tu vida. Y tú dices: lo creo, Dios, yo lo atrapo, lo abrazo, camino, Señor, porque sé que tú tienes algo grande para mi vida. Sé que vas a hacer algo grande. Deja de estar mirando que naciste por un milagro, ya pasó eso. Deja de estar mirando a Ana, mira el propósito de Dios. No, lo que pasa es que mi papá ofrecía sacrificio a Dios todos los años. Olvídate, ya está, ya tu papá lo hizo. Ahora empezá a hacer lo que Dios te mandó a hacer a vos. Deja de mirar lo que tu papá le correspondía hacer en el momento que le correspondió hacer, y comenzá a hacer lo que a vos te corresponde hacer. Eso es lo que hizo Samuel. Samuel no fue corriendo atrás de su mamá porque su mamá lo abandonó, lo dejó cuando tenía 3 años. Samuel tomó la responsabilidad. Yo siempre les digo, hermanos, gane quien gane nuestra querida nación. Va a llegar el lunes y yo tengo que salir a trabajar. Va a venir el martes y yo tengo que venir a pastorear. Va a llegar el miércoles y yo tengo que ir a la célula. Va a llegar el jueves y yo tengo que seguir pastoreando. Va a llegar el viernes y tengo que emprender un viaje que a veces son 2 días, 3 días, 4 días, y seguirme preparando y seguir buscando a Dios. Y lo que oré anoche
fue para esa noche. Hoy tuve que buscar al Señor para poder ministrar la palabra que le estoy ministrando a usted en esta noche. Mañana tendré que seguir buscando a mi Padre. ¿Por qué? Porque yo creo que mi Padre todos los días tiene algo celestial para mi vida. Y sobre todas las cosas lo involucro a Dios en todos mis proyectos, porque sé que Dios va a seguir haciendo cosas grandes, maravillosas, benditas, gloriosas y celestiales en el nombre de Jesús. Por eso es que en esta casa a nadie se le obliga a servir, se le enseña y se le dice honroso empezar a prepararte en esto, en aquello, en otro. Pero también, ¿sabe qué provocamos? Provocamos que la persona tome responsabilidad de búsqueda a Dios, responsabilidad de lectura bíblica, responsabilidad de comunión con Dios, vivencias con Dios, experiencias con Dios. Hay presencia del Espíritu Santo obrando en este día. Hay presencia del Espíritu Santo. Aunque tus hijos sean ingratos, no dejes de ser padre, no dejes de ser madre. Aunque tus hijos sean ingratos, aunque tus padres no funcionen como corresponde, no dejes de ser hijo. Aunque usted, Timoteo, ve que su líder se equivoque, no deje de ser Timoteo. Y usted, líder, aunque sepa que sus Timoteos están fallando y la gente que usted está liderando falla, no deje de ser líder usted, porque Dios lo va a respaldar, porque usted va a seguir viendo la gloria de Dios. Iglesia, no deje de ser hijo de Dios. Aunque usted vea la corrupción afuera, aunque usted vea los errores afuera, aunque usted vea que las personas hoy se venden por un plato de lenteja, usted siga siendo hijo. Usted siga siendo hijo de Dios. Que nadie cambie tu esencia. Aunque te hagan cosas injustas, que nadie cambie tu esencia. Que nadie cambie tu esencia. Aleluya. El Rey de Gloria se mueve. El Rey de Gloria se mueve en favor de tu vida. Mapri, no dejes de ser Mapri. Sigue siendo Mapri. Aleluya. Sigue siendo un ministerio apostólico, profético, de restauración internacional. Sigue funcionando en lo que Dios te ha mandado a hacer. Aleluya. Hay presencia del Señor. Sentimos la presencia del Rey. Sentimos su Espíritu Santo obrando en medio de nosotros. Aunque te maltraten, sigue siendo lo que eres. Aunque te abandonen, sigue siendo lo que eres en las manos del Señor. No cambies tu esencia. No cambies tu esencia. No cambies el diseño trazado de Dios sobre tu vida. Oh, el Señor está llamando en este tiempo. El Señor te está llamando en este tiempo. El Señor te está llamando. Valora, valora. Que el Padre te llama, te llama, te llama, te llama, te llama, te llama, te llama. Oh,
que tala llore tara prababandere que Indaracaito lo llorendere que tara prababase. Aleluya. Oh, sí, Jesús. Prima mandere ya la hace. Sí, Jesús. Mandere ya la hace. Prima mandere. Sí, Jesús. Vamos, Samuel. Vamos, Samuel. Vamos, Samuel. Vamos, Samuel. Dios te está llamando. No importa en la condición que estás. Lo que importa es que papá, Él no se equivoca contigo. Hay algo nuevo sobre ti. Hay algo nuevo sobre ti. Hay un nuevo andar. Hay un nuevo caminar. Sí, Jesús. Aleluya. Fuente de paz, tú cuidas de mí. Aleluya. Que nada ni nadie cambie tu ambiente. Que nada ni nadie cambie tu ambiente. A Daniel lo quisieron sacar de su posición de que oraba 3 veces al día. Y crearon un edicto para llevarlo a que él deje de hacer lo que él hacía siempre o que directamente se muriera. El hombre decidió hacer lo que siempre hacía, porque gracias a lo que siempre hacía, era lo que era, estaba donde estaba y tenía mayor sabiduría y conocimiento que todos los gobernantes de Babilonia. Oh, tuvo que pagar un alto precio. Lo echaron al foso de los leones. Pero sabes, los leones no le pudieron hacer daño. Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones. Oh, ten paz, ten seguridad, ten firmeza, oh, en lo que Dios te ha entregado, en lo que eres en las manos de Dios. Oh, aleluya. Oh, sí, Jesús. Aún si te están atacando con enfermedad, aprenda a hacer una declaración correcta. Decirle: Señor, si esta enfermedad me va a llevar a tener un mayor nivel de tu autoridad, te doy gracias, Dios. Mas si es una obra satánica, la echo fuera en el nombre de Jesús. Mas la echo fuera en el nombre de Jesús. Pero si esta situación me va a llevar para que yo sea una persona con mayor autoridad en mi función, acá estoy, Señor. Voy a seguir creciendo a pesar de la prueba que me toca vivir. Aleluya. Aleluya. Y usted tiene que entender que Elí funcionó como padre, diciéndole: anda porque Dios te está llamando. Anda porque Dios te está llamando.
¿Sabes lo que creó Elí? Lo que no pudo hacer con sus hijos carnales lo creó sobre la vida de Samuel. Le dijo: te tengo que hacer responsable del llamado. Te tengo que hacer responsable del llamado. Por eso es que cuando te llame nuevamente, andá porque Dios te está llamando. Andá porque Dios está haciendo algo y quiere hacer algo sobre tu persona. Por eso es que hablamos tanto del reino de Dios, o de un Dios gobernando en medio de nosotros. Y en realidad lo que Dios busca a través de ese reino, cuando dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. O aún mismo cuando la Biblia dice: busca primeramente el reino, su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sabes por qué te lo dice? Porque el reino te posiciona en el lugar de tu asignación. El reino te coloca en el lugar que a vos te corresponde. Porque en el lugar que te corresponde está todo lo que necesitas. Busca primeramente el reino, su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Cuando usted se permite que el reino lo gobierne, el gobierno del reino lo colocará en el lugar de su asignación, y ahí encontrará todo lo que usted está necesitando. Y aún le tengo que decir algo: usted va a encontrar más de lo que usted necesita. Por eso es que hay gente, hermanos, que no encuentran todavía cosas que le están pidiendo a Dios, porque actúan bajo su gobierno, bajo su pensamiento, y en el momento de la prueba actúa su naturaleza en vez de actuar lo que son en las manos del Señor. La presencia del Señor te está ministrando en este día. Y te vuelvo a decir: Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Solamente decirle: amén, acá estoy, Señor. No importa, hermano querido, cómo esté, solamente decirle: acá estoy, Dios. Porque el Señor va a ser el encargado de tomarte de la mano y de guiarte a todo lo que Él tiene. Aleluya, brava. Por eso que hay cosas que tuvimos que perder para poder encontrar las correctas. Hay cosas que tuvimos que dejar para alcanzar aquellas que Dios tiene para nuestras vidas. Y aunque fueron dolorosas, angustiosas, y aunque dijimos que nos es injusto, el Señor sabe hacer las cosas correctamente. En el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame en un fuerte amén, por favor. Aleluya. Apláudale a papá, a Él. Wow. Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados. Lunes 23 horas nuevamente con Noche de Oración. Bendiciones para sus vidas.